Voy a centrarme en tres cosas simplemente porque Jesús Santrich ya ha sido suficientemente amplio en la valoración que desde las FARC y desde su punto de vista se hace del estado del proceso. En primer lugar, quiero referirme a lo que a mi juicio son los avances. En segundo lugar, a las preocupaciones actuales. Y en tercer lugar, a lo que podríamos decir son las perspectivas en lo inmediato. Partiendo de un supuesto de trabajo, y es que todo proceso de implementación de acuerdos, como nos lo enseñan las experiencias internacionales, es un proceso que no es de implementación inmediata, sino que puede durar un tiempo relativamente largo. De hecho, las temporalidades del Acuerdo de La Habana son distintas, pero en lo básico, cuando menos se prolongan hasta el año 2026, para no hablar de otras que van unos años más allá, particularmente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con temas agrarios. También nos enseñan las experiencias que el primer año de la implementación siempre es un año crítico de la implementación y que lo que en buena medida no se logre avanzar en ese primer año tendrá aún más dificultades en los años que le siguen a este primero. Y la experiencia igualmente nos indica, y sobre todo la que estamos viviendo en este momento en el país, que la implementación es un campo de lucha. Fue un campo de lucha en el diseño del Acuerdo de La Habana, como lo recordaba Santrich. No se quería un concepto de implementación con participación de la guerrilla, de las FARC y de la sociedad en su conjunto, sino un concepto de implementación visto exclusivamente desde la perspectiva de una tarea gubernamental. Pero creo que es un logro muy importante del acuerdo haber llegado a ese diseño de la implementación. La implementación, a mi juicio, descansa mejor sobre tres pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con el desarrollo del marco normativo, que en parte es el momento que estamos viviendo. Con el marco normativo podemos decir se están definiendo las condiciones de las luchas tras la firma del acuerdo y tras el tránsito de la guerrilla a la vida política legal, y por eso es tan importante este momento que estamos viviendo. En segundo lugar, la implementación descansa sobre la financiación de lo acordado y sobre la financiación de ese marco normativo. Sin recursos, la implementación es una caricatura, es un saludo a la bandera, y por eso el tema del presupuesto es un asunto clave en este aspecto. Y en tercer lugar, diría yo, la implementación descansa igualmente sobre la manera como el movimiento social y popular se apropie de los acuerdos, los acoja, los haga suyos y comprenda que este proceso de diálogos y negociación y este acuerdo no ha sido un acuerdo para las FARC, sino para el conjunto de la sociedad colombiana. Y debe decirse que en esos tres pilares del proceso de implementación evidentemente hay dificultades, por razones que en parte ya han sido expresadas y desarrolladas por Santrich en la presentación que ha hecho.
¿qué avances podemos ver en el proceso de implementación en lo que concierne a su desarrollo normativo, sin entrar en detalles? En primer lugar, lo que hasta ahora está más lento por la dinámica misma del proceso y que suscita desde luego grandes discusiones como las ya relatadas, es lo que concierne a el marco normativo de la reforma rural integral. Lo que se ha visto, y no voy a ser reiterativo en eso, es que evidentemente, como en otros aspectos, ha habido acá una pretensión de renegociación del acuerdo, pero ya se señalaba el día jueves, miércoles jueves, después de múltiples reuniones, se llegó a un acuerdo que le va dando salida a la posibilidad de implementar aspectos nodales del acuerdo en lo que concierne a la reforma rural integral, que deja detrás las pretensiones del gobierno de su decreto ley de ordenamiento social de la propiedad, tan ampliamente discutido y controvertido por las organizaciones sociales populares, indígenas, afrodescendientes, campesinas y obviamente por las propias FARC. Lo que ha salido acá ya es la posibilidad cierta de intervenir 10 millones de hectáreas, que era lo que estaba previsto en el acuerdo. Los 3 millones de hectáreas para otorgamiento gratuito de propiedad a campesinos sin tierra o con insuficiente tierra, y los 7 millones de hectáreas de formalización de propiedades de pequeños y medianos campesinos, más otros asuntos. Eso era un tema grueso y creo que ese paso es importante. Los otros temas son temas que serán de trámite. Yo no voy a entrar acá por razones de tiempo, obviamente, a detallarlos, vía procedimiento fast track, vía ley que tendrá que ser tramitada en el Congreso de la República. Pero esto primero, que regula acceso a tierra, que regula derechos de propiedad de campesinos pobres y pequeños, que regula aspectos relacionados con el uso, tuvo ya un paso significativo que incluso fue saludado por la propia ONIC, el comunicado que ustedes conocieron. Pero eso es lo que todavía, digamos, es de los acuerdos, es el punto que apenas está en proceso de, digamos, de desarrollo normativo, con la presentación de algunas normas que no correspondieron al espíritu de los acuerdos y que en el Congreso de la República tuvimos que manifestar nuestro distanciamiento frente a ellos. Me refiero básicamente al proyecto de innovación agropecuaria y al proyecto de adecuación de tierras. Ahí hay distancias entre lo concebido en los acuerdos y lo que el gobierno ha pretendido desarrollar. En materia de apertura democrática, que es un asunto clave en la concepción de los acuerdos, para efectos de superar las condiciones históricas de reproducción del régimen político y del sistema político, se aprobó en primer lugar el Estatuto de la Oposición, una vieja aspiración de la oposición en Colombia, un mandato de la Constitución del 91, pero que logró salir gracias a los acuerdos de La Habana, hay que decirlo en esos términos. Todos los intentos previos que hicieron las bancadas de oposición, incluida la oposición de izquierda, no prosperaron en el Congreso de la República. Se necesitó la fuerza de las armas para que hubiera en Colombia un estatuto de la oposición. Además del estatuto de la oposición, se encuentra en este momento en trámite algo que es fundamental, que es
el proyecto de reforma constitucional de circunscripciones especiales territoriales. 16 circunscripciones especiales territoriales. Como lo he dicho en otras ocasiones, merced a este proyecto tendremos la oportunidad de ver caras plebeyas en el Congreso de hombres y mujeres de los territorios azotados por la violencia de este país. Es un proyecto que compromete representación de 167 municipios del país y es importante que tiene unas reglas específicas de participación que excluye la participación de los partidos del establecimiento, de los partidos reconocidos, digamos, y que abre más bien la posibilidad para que esas representaciones sean de procesos organizativos, sociales y populares, campesinos, indígenas, afros, porque todos ellos pueden participar en eso. Está presentado el proyecto de reforma electoral que resulta de una particular lectura del gobierno sobre las conclusiones presentadas por la misión electoral especial, que en su texto no correspondió con lo acordado con las FARC, el asesino. Esas son de esas cosas que ocurren extrañamente. Se presentó por equivocación, se afirmó el borrador anterior, pero obviamente que en el escenario del Congreso aspiramos a que el proyecto se logre enderezar y efectivamente dé cuenta de propósitos centrales para avanzar en la transformación del sistema electoral colombiano, que es clientelista, criminal y corrupto, y que con la reforma que está previsto simplemente apunta a que las elecciones en Colombia al menos respondan a las reglas de juego propias de la democracia liberal, porque no se quiere nada más que eso. Y está aprobado el acto legislativo mediante el cual se produce el proceso de reincorporación política de las FARC-EP, que incluye la creación de su partido político y que incluye, en consonancia con ello, definiciones de participación con curules en Senado y Cámara para los periodos del 2018 al 2026, 5 en cada caso, sin excluir la posibilidad que por la vía de reformas electorales se pueda acceder a más curules. En suma, desde el punto de vista del marco normativo, subrayo, ahí hay un avance democrático, ahí hay un avance democrático. Ya veremos, como lo señala Santés, que una de las preocupaciones, he querido hablar de preocupaciones, consiste justamente en cuál va a ser el fallo de constitucionalidad de todo esto que estamos hablando acá. Porque hasta ahora, pues, uno puede decir la implementación normativa va avanzando. En estos días, además, diría uno, si venía a paso de tortuga, como que en estos días de crisis, como bien se ha señalado, pues la tortuga como que ha empezado a tener las patas de la liebre, al menos en los diseños normativos, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver qué pasa luego y a eso me referiré más adelante. En materia de cultivos, ha habido algunos desarrollos normativos de cultivos de uso ilícito, ha habido algunos desarrollos normativos básicos en los que todavía se está pendiente de diseños específicos, particularmente en lo que tiene que ver con lo previsto en el acuerdo respecto del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y en lo que concierne de manera particular a los planes alternativos que han de desarrollarse con las comunidades. Este es un tema todavía, diría uno, muy en elaboración y con insuficientes desarrollos normativos
pese a la importancia cardinal que tiene en el debate político, incluso habría que decirlo. En el punto de víctimas, debemos recordar avances importantes de cara a algo que es clave para poder transitar hacia escenarios de construcción de paz estable y duradera: la verdad histórica, la verdad del conflicto, la verdad de cara a las víctimas. Y en ese aspecto habría que decir, se aprobó ya el acto legislativo mediante el cual se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que tiene asuntos claves desde el punto de vista histórico y político y desde la perspectiva de cualquier proyecto político democrático, revolucionario de izquierda en este país. Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Es una victoria para el campo popular, debo decir. Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es otro reconocimiento a décadas de lucha de los más de 80.000 desaparecidos, como dicen y desaparecidas, como dicen las estadísticas en este país. Jurisdicción especial para la paz, que como bien lo expresaba ya Santrich, da cuenta de una solución de justicia para buscar la terminación de una confrontación armada en la que no se pudo por parte del Estado doblegar las armas de la guerrilla y en la que la guerrilla tampoco pudo derrotar las armas del Estado. Y por eso una solución de justicia de esas características, que evidentemente se fundamenta en un acuerdo político de justicia, y hay que decirlo en esos términos. Obviamente un acuerdo político de justicia que tuvo en mente siempre, y lo sigue teniendo, los derechos de las víctimas del conflicto. Y junto con ello algo que nos preocupa, como ya se ha señalado, que es la creación de la unidad especial de combate, de lucha contra estas organizaciones, con esas 5 renglones, pero que para nosotros son las organizaciones paramilitares. Entonces ahí hay también, en nuestra visión, un avance interesante, digamos, que nos da herramientas de lucha y de posibilidad hacia futuro, que va a abrir un escenario de debate histórico y político una vez se active tanto la Comisión de la Verdad como la Jurisdicción Especial para la Paz, para avanzar hacia una comprensión más compleja de las responsabilidades en este conflicto, que en la negociación al inicio se le quisieron imputar exclusivamente a las FARC, y por eso fue necesario hasta empezar por acordar una comisión histórica del conflicto y sus víctimas, que tuvo justamente esa tarea de avanzar hacia un entendimiento más complejo de las responsabilidades en el conflicto. En el punto del fin del conflicto hay temas en los que ya se ha avanzado y hay temas que están por resolverse. En el punto del fin del conflicto, algo que ha funcionado perfectamente hasta el momento y sin ninguna dificultad, salvo que uno que otro incidente al inicio, es el cese bilateral de fuegos y de hostilidades. En comparación con otras experiencias internacionales, este proceso prácticamente ha tenido 0 incidentes. El número de bajas de las partes se redujo a 0, y hay datos que nos indican que efectivamente en ese escenario la situación de paz, en concreto al menos del silencio de los fusiles de las partes, se ha cumplido por ellas, tal y como estaba previsto en el acuerdo. Mayores dificultades ha tenido el proceso de dejación de armas, al que me referiré más adelante, no por falta de voluntad, en este caso de quien tiene que dejar las armas,
que es la guerrilla de las FARC, sino incluso por las propias condiciones objetivas para que el proceso se pueda surtir. Les cuento, a la fecha, en una de las zonas veredales todavía no están los containers de Naciones Unidas para poner, es decir, si hubiera que dejarlas hoy, tocaría botarlas, quién sabe a dónde, ¿no es cierto? Porque ni siquiera están los containers para depositarlas, ¿no? Un caso en concreto que debe registrarse cuando me refiero a condiciones, si se quiere, de carácter objetivo. Se ha avanzado ya en normas de la reincorporación económica y social de las FARC. Se ha acordado ya la reforma a la Agencia Colombiana de Reincorporación, que tendrá otra denominación y en la que se incluirá una unidad especial para ocuparse del proceso de normalización de las FARC, es decir, de su tránsito o de su reincorporación en lo económico y lo social. Se está por terminar, esperamos que eso se termine en el día de hoy, el decreto ley de reincorporación en lo económico y social, que es comprensivo de las medidas que comprometen a los guerrilleros y guerrilleras como individuos y a las FARC como comunidad guerrillera en su proceso de tránsito a la vida política legal, incluida la conformación de esa unidad o de esa organización mejor de economía social y solidaria llamada ECOMUN. Es decir, en ese aspecto también diríamos hay avances normativos. Y hay avances normativos importantes en lo que tiene que ver con el punto de implementación de los acuerdos, particularmente en lo referido a que ya se ha acordado, todavía no se ha presentado, pero se ha acordado el marco normativo del plan marco de implementación, que es un plan que va hasta el año 2026, y el marco normativo del capítulo específico que hasta el 2026 tendrá la implementación de los acuerdos. Y aquí hago referencia a ese tema clave de la financiación. Lo importante de este acuerdo de normatividad, de reforma a la normatividad en materia de planeación, es que habilita la financiación de la implementación con cargo a recursos del presupuesto nacional. Habrá un capítulo específico en el Plan Nacional de Desarrollo y un capítulo específico en el Plan de Inversiones, que es del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, podremos afirmar en el Plan 18-2026 estos recursos, este porcentaje del total del valor del plan es lo que se asignará para la implementación de acuerdos. En la estimación del gobierno, la implementación de los acuerdos puede estar por cerca de los 220 billones de pesos. Estamos en la discusión de cuál es el horizonte de tiempo de la aplicación de esos recursos de presupuesto, porque obviamente esto está asociado con un debate que ustedes conocen, que es el debate de la sostenibilidad fiscal. Y hay otros avances en materia normativa, estoy subrayando en materia normativa porque quiero decir que no podemos caer en la trampa de las normas. Las normas son importantes, pero obviamente las normas son insuficientes. Pero es mejor que haya norma a que no haya norma, ¿cierto? En la lógica de Pambelé, ¿cierto? Decía él, es mejor ser rico que pobre, pero nosotros estamos diciendo, bueno, mejor que haya norma a que no haya norma, ¿cierto? Si hay una norma que, por ejemplo, prohíbe expresamente el paramilitarismo, como la que se empieza a tramitar en materia constitucional y se aprobó en Comisión Primera del Senado, pues esa norma obviamente no va a representar o va a significar que desaparezca el paramilitarismo en Colombia, pero sí se constituye
instrumento útil, por ejemplo, si se quieren revivir instituciones como las llamadas, u organizaciones como las llamadas Convivir o como las que tuvimos en este país. Al menos la prohibición constitucional juega una función política, una función normativa y una función, también diría uno, simbólica respecto de esa práctica. Es interesante, digamos, ese caso en particular. Entonces aquí hay una serie de normas también que quiero mencionar que apuntan a enfrentar las estructuras de contrainsurgencia que surgieron históricamente en este país, ¿no? Y que particularmente tienen que ver con la organización, la promoción, etcétera, de grupos paramilitares. Recordemos que eso en su momento tuvo un origen legal y se reprodució en esos términos y en esas formas, y sobre eso no voy a abordar. Y hay otra serie de normas que tienen que ver con garantías de seguridad, en fin. Esas son las normas. Y es importante, subrayo, muy importante, que de este primer año de la implementación de los acuerdos, en medio de todos los obstáculos señalados, tengamos al final un marco normativo que nos pueda decir: aquí hay estas condiciones normativas para desplegar la lucha política en materia electoral y también para desplegar la lucha política en lo que tiene que ver con garantías para movimientos, organizaciones sociales, que también está previsto allí. Y así podríamos mencionar otras cosas, pero ya lo decía, con las normas no es suficiente. Las normas necesitan desarrollos concretos, necesitan ser dotadas de la correspondiente legitimidad política y social. El problema de la implementación de los acuerdos, como se ha dicho, no es un problema legal, no es un problema de normatividad, es un asunto que tiene que ver básicamente con la capacidad de que eso se materialice en términos reales y materiales. Y ahí paso al campo de las preocupaciones. Las preocupaciones son muchas, las han expresado las FARC en su reciente declaración, en su última declaración, la del jueves de la semana pasada. Han afirmado ellas: queremos más hechos y menos leyes. Con eso simplemente se ha puesto en evidencia que el tema de la implementación de los acuerdos tiene que ver también con hechos concretos. Las normas dan cuenta de un marco normativo, pero ellas por sí solas no transforman en absoluto la realidad, y aquí se requieren hechos concretos. ¿Cuáles son las preocupaciones? Las planteo muy rápidamente. Unas que tienen que ver con el hecho de cómo se ponen los poderes públicos en concreto de cara a la implementación de los acuerdos. Y aquí es la Corte Constitucional, obviamente, porque si lo que se está configurando o se ha configurado es una mayoría adversa a la implementación de los acuerdos, evidentemente estamos en el peor de los escenarios. Se aduce que hay una situación de transitoriedad y de interinidad en la Corte, que es la que ha facilitado estos fallos. No. Hay dos magistrados interinos, ustedes lo saben. Uno de ellos es el secretario del presidente actual de la Corte, que públicamente se ha manifestado adverso a los acuerdos de La Habana. Es decir, ya lo sabemos. Entonces hay una mayoría consolidada que esperamos sea momentáneamente, porque si ese no es el caso, el planteamiento que ha hecho Santrich es un planteamiento que adquiere toda validez. Queremos dar ese compás de espera. Somos hasta el momento escépticos, porque la única manera de saber si efectivamente vamos a tener una Corte comprometida con el proceso, eso se traduce en los fallos que está produciendo.
Y aquí lo que se está llamando es justamente a hacer esa consideración sobre eso. En segundo lugar, las respuestas propias del Congreso. ¿Cómo va a actuar el Congreso? Y particularmente cómo va a actuar en una de las leyes pendientes, probablemente la más importante para efectos del futuro del proceso, la ya recordada por Santrich, la Ley Estatutaria de Jurisdicción Especial para la Paz. Porque si allí nos van a llegar con los mismos cambios y proposiciones que se le introdujeron a la Jurisdicción Especial para la Paz, que ustedes los conocen, a la ley de amnistía se le introdujo un tratamiento de renuncia a la acción penal para favorecer a los militares, no acordado en La Habana. Al sistema integral de verdad, justicia y reparación se le introdujo unilateralmente un capítulo séptimo no acordado en La Habana, que es el que se refiere al tratamiento, digamos, respecto de agentes del Estado o fuerzas militares. Si una circunstancia similar va a ocurrir en el trámite de la JEP, y eso nos preocupa hondamente, pues obviamente estaremos frente a una situación en extremo compleja, mucho más compleja, diría yo, incluso del momento que estamos viviendo actualmente. Y obviamente nos preocupa también la propia posición gubernamental, que se mueve entre las declaraciones de buena voluntad, las declaraciones de que hay la convicción de la implementación de los acuerdos, de cumplir con lo acordado, pero también se mueve, como se ha señalado acá, con una demostrada incapacidad institucional para enfrentar un proceso de implementación de acuerdos, para enfrentar un proceso que habilite condiciones para construir paz estable y duradera. Y eso tiene muchas aristas, desde un funcionariado público adverso a los acuerdos, porque aquí este Estado que se ha construido durante las últimas décadas es un Estado que obviamente no se va a transformar en unos meses. El Estado que se hizo en Colombia fue para hacer la guerra y para derrotar a la guerrilla. Y el Estado que hay en Colombia no tiene la capacidad institucional, subrayo, más allá de la anunciada, discutible también voluntad política de hacerlo, digamos, de implementar, no tiene la capacidad institucional. Se ha visto en las zonas veredales transitorias de normalización. Hoy no hay una sola lista. Y vamos a llegar al día de más 180 y no habrá una sola zona veredal lista, que es una demostración de incapacidad de Estado. Ya mostraba Santrich el caso de los jueces, que también demuestran una visión política que se terminó incrustando en el Estado, que compró la teoría de la seguridad nacional y que produce fallos en función de esa teoría. Entonces aquí hay que emprender transformaciones más profundas que obviamente tienen que ver con la transformación misma del Estado. Y termino con algunas consideraciones y preocupaciones alrededor del momento actual y de las dificultades del momento actual, que son las dificultades que justamente pues están dando cuenta de el momento en el que se encuentra el proceso y de la necesidad de repensar con juicio, con cabeza fría, los términos y condiciones en los que fue establecido el proceso de dejación de armas. No puede haber dejación de armas si no hay excarcelación masiva de guerrilleros. ¿En qué proceso de paz se ha visto que la guerrilla deja sus armas sin tener resuelta, por lo menos, la situación de quienes se encuentran en las cárceles? Pues aquí hay un vínculo, por lo menos en mi análisis, reitero, este es mi análisis, hay un vínculo entre el proceso de dejación de armas y la necesaria excarcelación masiva por las vías que sea, bien sea por las vías que ordena o que manda el ordenamiento jurídico, ley de amnistía, o incluso por vías administrativas que también se podrían desplegar si existe la voluntad
política para ello. No puede haber dejación de armas si no está resuelto el tema de las zonas veredales transitorias de normalización. Si no está resuelta la pregunta, ¿qué hago yo como individuo, hombre o mujer, guerrillero o guerrillera, en el día tema 181? ¿Me quedo acá? ¿Me voy? ¿En dónde voy a dormir? ¿Cuál es mi perspectiva económica? ¿Me encontraré con mi familia? Es decir, esas preguntas que se hace cualquier individuo que tiene que ver con su existencia, pero también las preguntas respecto de la comunidad guerrillera, porque aquí tenemos siempre que decirlo, y en los acuerdos de La Habana fue claro ese planteamiento. Décadas de lucha configuraron un concepto de comunidad. Esto no es simplemente un ejército guerrillero, como evidentemente lo es, sino que al mismo tiempo ha sido una comunidad de hombres y mujeres que desarrollaron un cierto tipo, digamos, de relaciones en todo sentido, y que hay que tener en cuenta para efectos de cómo se produce el proceso de tránsito a la vida política legal. En tercer lugar, ¿cómo se va a resolver el tema de la jurisdicción especial para la paz en el desarrollo de su ley estatutaria? La gente necesita tener vistas por lo menos, ¿no? ¿Va a pasar la ley estatutaria o no va a pasar? Y eso guarda relación, digo yo, con el tema del proceso de dejación de armas, como guarda relación con las definiciones concretas respecto de ese decreto recientemente declarado inconstitucional por la Corte Constitucional sobre la unidad de protección especial, digamos, para las FARC, que tiene que ver, como lo recordaba Santrich, con la vida, ni más ni menos con la vida. No hay proyecto político posible si por lo menos no se garantiza la vida, y eso ya nos lo enseñó el exterminio y el genocidio de la Unión Patriótica. Y creo que esa experiencia, desde luego, en lo que uno analiza, las FARC no están en absoluto dispuestas a repetirlo. Y por eso también el tema de la unidad de lucha contra el paramilitarismo y las tareas de la reincorporación. En suma, lo que quiero decir es que hay un conjunto de cosas por resolver, que entiendo son las cosas que han sido objeto de discusión en estos días, que deben producir alguna definición a propósito ya del proceso de dejación en términos reales y materiales, porque ya pues en una lectura estrictamente militar, como lo señalaba Santrich, pues ya el tema está resuelto, y creo que eso lo comprende el propio gobierno. Y finalmente, ahí sí, ¿cuáles son las condiciones para la realización del Congreso del Partido de las FARC? No hay interés de las FARC, según lo que hemos podido compartir, en seguir prorrogando su Congreso. Quienes más están interesadas hoy en hacer el tránsito a la vida política legal son las propias FARC, en que su partido se organice, en que su partido entre a la contienda política abierta. Y a veces hasta uno piensa como que todas estas cosas que están ocurriendo son justamente para tratar de hasta prolongar, generar mayores obstáculos, etcétera, etcétera. En suma, quiero decir, hay dificultades transitorias grandes que han llevado al proceso, como se señaló la semana pasada, a su momento más crítico, pero al mismo tiempo hay condiciones de posibilidad de superar ese momento, y sobre todo de poder avanzar en la generación de las condiciones transformadoras que han generado los acuerdos, en la potencia transformadora. Yo por lo menos quiero ser en ese sentido. Aquí no se trata de optimismo o de pesimismo, porque creo que no se trata de eso. En ese sentido quiero decir, hay posibilidades, pero esas posibilidades no dependen exclusivamente de la incontrovertible decisión política de las FARC, que no está en cuestión. Han cumplido con la implementación de los acuerdos en todo sentido, ya Santrich acaba de decir, y seguiremos cumpliendo, afirmó él. La pregunta que sigue ahí pendiente es
cómo se logra consolidar movimiento social y popular, cómo se logra que haya más voces por la paz de este país, que justamente habiliten esas mejores condiciones, no solo para el tránsito de las FARC-EP a la vida política legal, sino para las transformaciones contenidas en los acuerdos. Muchas gracias.